Buenas noches, empezamos el periodismo que cuenta, hablando de lo más importante. El departamento de Chuquisaca es productor agrícola. Responderemos a algunas de esas preguntas. Ingeniero Torres, ¿cómo le va? Decano de la Facultad de Agronomía. ¿Todo bien? Bueno, buenas noches, Iván. Un gusto estar con usted compartiendo algunas vivencias, experiencias y lo que hacemos en la Facultad de Ciencias Agrarias. Sobre todo datos, ¿ah? Sobre todo datos. Es un poquito más largo el nombre que Facultad de Agronomía, ¿no? Ahora somos Facultad de Ciencias Agrarias, ¿no? Bueno, como la conocía yo. Ingeniero, ¿el departamento de Chuquisaca sigue teniendo esa vocación agrícola? Si no tiene vocación agrícola, ¿qué sería? Bueno, Chuquisaca sigue siendo todavía un departamento agrícola. Nosotros, por ejemplo, a nivel de la producción pecuaria, por ejemplo, ganadería, somos el tercer departamento en producción bovina, por ejemplo, ¿no? Ya. En la parte agrícola... O sea, en todo Bolivia, el tercer departamento. Santa Cruz va primero, Beni, y nosotros estamos en el como tercer departamento en producción bovina. Pero está, digamos, lejos del departamento de Santa Cruz, obviamente, o muy cerca. No tan cerca, pero si vemos entre todos los departamentos somos el tercero. Entonces, tenemos una vocación. Si nosotros analizamos, Iván, el PIB, por ejemplo, de Chuquisaca, a excepción de lo que son los servicios, que en Chuquisaca, bueno, nos hemos convertido en un departamento de servicios. Servicios en nuestro país representa casi el 55%. Pero dentro de lo que no es servicio en el sector primario, la agricultura sigue siendo el principal aportante del PIB. Del 18%, 17-18% del PIB de Chuquisaca es agropecuario, inclusive sobre los hidrocarburos. Entonces, eso no le creo. Claro, ¿en serio? Claro que sí. No. Si usted revisa los datos del INE, le va a decir que Chuquisaca, en su aporte del PIB departamental, la agricultura está sobre los hidrocarburos. Usted sabe que ha caído un poco los hidrocarburos y obviamente el sector agrícola pecuario sigue siendo el sostén del departamento. ¿Y cómo está, digamos, esa escalera, ¿no? O esa pirámide? Entonces está agropecuaria, hidrocarburos. Y después francesa. Francesa mucho más abajo. Mucho más abajo. Si nosotros dividimos, digamos, el PIB, está en el sector primario, donde está agricultura y están hidrocarburos, ¿no es cierto? En el secundario están productos transformados y el terciario justamente son servicios. Pero si vemos los porcentajes comparativamente, el sector terciario ocupa el 55%. Nos hemos convertido desde la ciudad en un departamento de servicios. La administración pública, por ejemplo, es la que más genera, digamos, en el departamento. ¿Y el turismo dónde queda por ahí? Está en el sector productivo, pero realmente está muy bajo, ¿no? La asignación, por ejemplo, en esos 2 últimos años, justo por la pandemia, Iván, en el sector turístico hemos llegado casi a nada, ¿no es cierto? Porque no hemos tenido flujos, estamos intentando recuperarnos, entonces, y además, parte también, pues, de la decisión, digamos, de las autoridades de ponerle, digamos, un presupuesto. Si vemos, por ejemplo, en el sector productivo, Iván, no llegamos ni a 7 millones este año, por ejemplo, de inversión en el sector productivo como gobernación, por ejemplo. Ya. ¿No? 7 millones para 29 municipios. La ecuación está un poco desequilibrada, claro, porque si somos el primer aportante de agricultura en el departamento, deberíamos tener, de acuerdo a la ley, el 20% de los recursos del gobierno departamental, por ley que se ha hecho a nivel local, debería asignarse al sector productivo. Pero la falta de recursos, el año pasado eran 14, ahora son 7, entonces realmente cada vez se va achicando. Se va achicando de nuestro presupuesto, entonces no llegamos ni al 0,9, entonces está bien el discurso, pero los datos hacen que no le demos la confianza. Somos algún departamento agrícola, agropecuario, pero nuestra asignación presupuestaria es muy baja. Si somos de vocación de la agricultura, hacia la agricultura, es una pena que no podamos satisfacer la producción de trigo para el pan de todos los días, o satisfacemos. Ahí va la pregunta. No. Por ejemplo, a nivel de toda Bolivia, más o menos casi 700,000 toneladas son nuestra demanda. Y nosotros como Bolivia no alcanzamos ni las 300,000 toneladas. Entonces, no llegamos ni al 30 y tantos %, Iván, y lo demás es importación, ¿no?
De la importación, Argentina. Argentina. Del total importación entre trigo y harina, el 99%, Iván, se importa de la Argentina. El 1% de Paraguay, en las importaciones. Entonces, prácticamente somos dependientes del trigo que importamos. Claro, hemos recibido aportes importantes, ¿no? De otros países, incluso donaciones. Exactamente. ¿Eso fue positivo o fue negativo? Porque si me están regalando, si están financiando, si están solventando este alimento, entonces yo ¿para qué voy a producir tanto? Pero claro, además, en algún momento Santa Cruz empezó, digamos, con el trigo de invierno, ¿no? Porque lamentablemente en Chuquisaca muchos de nuestro territorio es muy escarpado, entonces nuestras superficies son pequeñas, ¿no es cierto? Entonces Santa Cruz analizó que podía ser un buen producto, entonces empezó con el Claro, trigo de yo invierno. tengo pampas, ellos no tienen. Claro, hago trigo de invierno, pero y el precio y el regalo, la donación, pues no era muy un incentivo. Nuestro promedio nacional, por ejemplo, de rendimiento del trigo, Iván, es bajo, es 1.4, 1.5 toneladas por hectárea. Si comparamos con la Argentina, 5, 8 toneladas por hectárea, o sea, como dice Iván, o sea, ¿para qué vamos a invertir si vamos a importar? Si realmente, en este momento, con lo que ha pasado en Argentina, los precios son tan bajos que en vez de producir, se prefiere comprar. ¿No es cierto? Pero si ellos producen a gran escala, nosotros podríamos producir semillas, digamos. ¿Podría ser o no? Por ejemplo, Chuquisaca, yo creo que una buena vocación que tiene es la producción de semillas. Porque para vender semillas tiene que tener condiciones realmente de sanidad excelentes. Y en la altura las enfermedades, bueno, atacan mucho menos, entonces tendríamos una muy buena calidad, pero un buen volumen estable. El problema es que nuestro grupo semillero es inestable, ¿no es cierto? Usted sabe que a veces se produce más, a veces menos, entonces cuando usted oferta, digamos, volúmenes inconstantes, obviamente el comprador no tiene certeza de lo que le va a comprar. Sí, es lo que adolecemos, ¿no? Así es. La producción de orégano, por ejemplo, vienen compradores de Brasil, ellos quieren para la gran cadena de producción de pizzas, digamos, no abasteceríamos una semana con toda la producción del año, sería una pena porque ellos tienen 60, 300 tiendas de producción. Así es. Lo mismo pasa con el ají, con el amaranto, con el maní, lo propio. Bueno, pero la producción de semilla podría ser, digamos, una vertiente importante, ya que no podemos competir con Santa Cruz y con Argentina porque tienen a gran escala, ¿no? Así es, porque en los pequeños terrenos, de manera agrupada, teniendo una muy buena tecnología, se puede producir. Usted sabe que la semilla no tiene el valor comercial que un producto comercial como es el trigo comercial, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ese se vende por kilos, el otro se vende por quintales. ¿No es cierto? El kilo es mucho más caro de semilla mejorada, certificada. Entonces, es una buena estrategia producir semillas, es una buena estrategia para todo Chuquisaca. Y la parte de Chuquisaca Centro, por ejemplo, toda la parte inclusive norte de Chuquisaca, Redención Pampa, que es realmente un bastión interesante, si le daríamos fuerza, pero no con los 7 millones, ¿no? Habría que ponerle mucho más impulso desde nuestras autoridades y realmente darle una inversión importante, tecnología, porque mucha gente piensa que la agricultura, Iván, todavía es la de hace 50 años, ¿no es cierto? Sí, sí. Dice, hay que sembrar y parece que Dios le va a regar y se acabó. Ya está. No, ahora hemos entrado a la agricultura de precisión, drones, estamos hablando de sistemas de riego presurizados, estamos hablando también de tecnología. Riego exacto. Claro, exactamente. Entonces, tenemos que invertir para tener mejores rendimientos y efectivamente podríamos producir semillas de alta calidad. Ingeniero, ¿cómo se hace pero para sembrar? Hay tecnología, uno agarra su varita mágica, toca la tierra y ya está. ¿A qué voy? Se necesita gente y voy casado con el tema del censo, ¿no? Hay menor cantidad de gente en el área rural, hay mayor cantidad de gente en el área urbana, 85% de la gente va a vivir en el eje central de las ciudades, el área rural está perdiendo habitantes, y no solamente un fenómeno de Bolivia, sino es del mundo entero. ¿Y quién va a producir trigo, por ejemplo? ¿Quién va a producir los alimentos? Exactamente.
Mire, en el caso de Chuquisaca, si revisamos datos del 2012, el último censo, todavía éramos rural, 51.3 rural. Pero la tendencia en este momento, si ve la proyección del INE para el 2020 nada más, ya el 65-68 vive en Sucre. Entonces, y obviamente se ha despoblado. Entonces, y el gran problema es que en Bolivia hemos invertido mucho en el área rural también. O sea, ha habido buena inversión, especialmente en represas, sistemas de riego. Nosotros hicimos, en canchas también, también en tinglados también. Pero lo más triste es de que hemos hecho nosotros desde la facultad un pequeño diagnóstico en 2 municipios de Chuquisaca. A ver. Entonces, en Yamparaes, por ejemplo, se tiene varios sistemas de represamiento, por ejemplo, ¿no? Pero no hay gente, ¿no? La gente se fue o encuentra niños y ancianos, que ninguno tiene capacidad productiva, y entonces no es que no hay agua, se represa el agua, o sea, está el agua represada, pero no hay gente. Y entonces, como indica, cada vez este censo nos va a confirmar que Bolivia es cada vez más urbana, y en este caso, Chuquisaca, la mayor parte de la gente va a vivir en Sucre. Entonces, ¿qué está pasando en el área rural? Menos gente. Entonces, tenemos que generar una política departamental, nacional, de quién va a producir alimentos. Porque ahora, en este momento, cada vez es creciente la importación de alimentos. He escuchado una barbaridad y media, ¿no? Decir, bueno, si el área rural está desarticulada, hay menor cantidad de gente, bueno, entonces equipemos las ciudades, buen internet, buena educación. Pero aquí hay un problema, ¿quién nos va a dar de comer? Ese es el gran problema, ¿eh? ¿No? Mire lo que pasa, así como un ejemplo bastante pequeño, Iván. Hace años, usted sabe, el sector del Río Chico era un buen abastecedor de frutas para Sucre. Tomate, especialmente frutas, leche. ¿Quién produce leche en el Río Chico? Nadie. Que levante la mano. Es que es mejor tener la piscina. Entonces se ha convertido áreas de cultivo, se han convertido en áreas de ocio, ¿no es cierto? Que es interesante, me parece importante. Pero ¿quién suple, digamos, esas áreas productivas? Entonces estamos trayendo hortalizas hasta del Perú, ¿no es cierto? O de otros departamentos cuando teníamos la capacidad de hacerlo. Entonces, ese es un problema realmente de avanzar como ciudad, como departamento, avanzamos en algunas cosas, pero en este que es el factor principal, que es la alimentación, realmente. Y yo le digo esto, que está casado con, por ejemplo, con la matrícula. Nosotros, toda la Facultad de Ciencias Agrarias tiene 2.000 estudiantes. ¿Ya? De los 50.000 toda la facultad, 2.000 estudiantes. 2.000. De los 50.000 más o menos estudiantes que tiene San Francisco, ¿cuántos representan los 2.000? El 1%. Diríamos, el 1% de los estudiantes quieren producir, quieren estudiar para producir. No, quieren una oficina. Pero muchos quieren una oficina. Pero no, imagínense, el otro restante quiere una oficina, porque realmente están en las ciudades. Entonces, hemos multiplicado servicios, por eso que tenemos servicios, pero el sector productivo, desde el punto de vista educativo y desde la esperanza de los mismos jóvenes, decir, me voy a quedar aquí, prefiero ser, no sé. Pero viene además de una vocación productiva, ¿no? Muchos vienen del área rural, de Chuquisaca, que vendrán de Mojocoya, que vendrán de Sudañez, de Padilla, etcétera. También de Monteagudo, de Muyupampa. Es como una facultad de gastronomía. Venimos de una vocación al final de ese tipo. Así es. Bueno, yo le cuento una experiencia, me la contaron, usted viene a ratificar. Cuando estaba trabajando CARE en el Río Chico producían tomate, ¿no? Y habían infectado el tomate con un control de los propios animalitos, ¿no? Control de plagas. Sí, control de plagas. Bueno, unos animalitos se infectaron. Bueno, venía el peligroso y se comían, ¿no? Unas periquitas, etcétera. Se fue CARE y después vinieron fumigando y aparecía cualquier cosita que se movía, bueno o malo, igual le fumigaban. Y después desapareció prácticamente la producción de tomate y ahora tenemos que traer omereque y no sé, es una triste realidad. Sí. No existe más la producción y cada vez el ocio, el lugar de ocio va creciendo. Entonces, terrenos de cultivo se van incorporando a las ciudades, ¿no es cierto? Pero sigue la pregunta, ¿quién va a producir alimentos? Entonces, lo que tenemos que hacer, Iván, yo creo que es tecnificar. Desde las universidades, lo que tenemos que también tener claro es que en las universidades no podemos pensar desde nuestras autoridades, ahora, desde antes,
Decir, ciencias agrarias es, les damos un terreno y ahí los chicos producirán lo que pues. No, no, no. Hoy en día estamos hablando de tecnología, entonces, ¿cómo podemos transformar el área rural si nosotros como facultad también no invertimos como universidad en tecnología, en laboratorios, de manera de que realmente nuestros profesionales vayan a resolver un problema tecnológico de producción? Porque lo que va a pasar es que hay menos mano de obra, entonces tenemos que tecnificar, ¿no es cierto? Ya no puede fumigar terrenos una sola persona porque no hay las personas, habrá que ver formas de hacerlo y hay la tecnología para hacerlo. El ingeniero Ramírez, el que propuso el proyecto ICLA, no sé si lo recuerda, claro que sí. Él dijo que teníamos nosotros más o menos 1 millón de kilómetros cuadrados en el departamento de Chuquisaca. ¿Cómo? Si Bolivia tiene 1.098.000 kilómetros cuadrados. No, lo que pasa es que en Chuquisaca el problema es que todo está arrugado, me decía, era bastante simpático. Sí. Ahora va mi pregunta. ¿Se puede tecnificar el área rural, el campo, tan arrugado, tan comprimido, que es, bueno, uno ve el mismo terreno desde el avión, y pues, alguien arrugó todo esto, ¿no? Pero es que en Chuquisaca existen zonas donde realmente se puede producir buena agricultura. El Chaco es algo interesante, claro. Muyupampa, Redención Pampa, Tarabuco, Yamparés, o sea, esas pampas se las puede tecnificar. Ahora, en los pequeños lugares habrá que ver tecnología local, por ejemplo, pero esos lugares que tal vez tecnología con agua, exactamente, en el Chaco, no sé. Pero hay que hacer uso eficiente del agua, hay menos agua, entonces, y seguimos regando, seguimos haciendo riegos, o sea, riegos con sistemas de canales, con riego por inundación, cuando no hay agua, entonces deberíamos tecnificar riego por goteo, pero tenemos que entrar a eso, ¿no es cierto? Pero con fuerza. Hacemos algunos ejemplos, pero no entramos con fuerza. Entonces, mientras no tecnifiquemos, va a ser difícil la producción de alimentos. Y es peor en el caso de Sucre, de Chuquisaca. O sea, el departamento de Chuquisaca, para concluir, no ha dejado de ser un departamento agricultor. Seguimos siendo agricultores, nuestro PIB, claramente los datos nos indican que seguimos siendo un departamento de vocación agropecuaria. ¿Y usted cree este tema de la vocación que tiene, por ejemplo, los Sintis, una parte, Chuquisaca Norte, que tiene muchas complicaciones con Poroma, por ejemplo, hay chirimoyas y un poco se agota, digamos, la inspiración, Yotala con su cuenca muy importante de producción de leche, la parte central del departamento con orégano, amaranto, ají, etcétera, el Chaco que tiene una producción cítrica importantísima, además de otros temas. ¿Usted cree en estos sectores de vocación? Exactamente. Lo que ha pasado es que, por ejemplo, el caso de Sinti fue realmente un lugar de producción de vid, ¿no es cierto? Sí. Pero nos dejamos avasallar y la referencia es Tarija, cuando empezó todo el proceso de vinificación, de Singanis en los Sintis. Entonces se cayó una de las empresas grandes. En algún momento Chuquisaca producía más obviamente, más que Tarija. El Singanis San Pedro era el más conocido en todo Bolivia, pero se cayó eso y la gente se fue yendo. En los últimos 10 años yo lo que he visto es que hay gente que ha vuelto a comprar viñedos, está volviendo a producir. Es más, el año pasado un Singani sinteño ha ganado un premio internacional en Chile, entonces está mejorando, pero cuesta recobrar esa capacidad. Nos hemos dedicado también a otras cosas sin reconocer la capacidad productiva que tiene la región. En el caso del municipalismo, lo que ha hecho es que los 5 municipios sinteños tengan 8 objetivos cuando había un objetivo generar una estrategia de la región que era la producción, por ejemplo. Claro, ya tenían una marca propia, el sol, el vino, el Singani, ya estaban etiquetados prácticamente. Entonces quisimos hacer otras cosas y obviamente nos distrajimos y otro nos ganó la mano, pero es el momento de hacerlo. El Chaco, por ejemplo, estamos con ganadería, pero teníamos un centro interesantísimo, El Salvador, que era una referencia del Chaco sudamericano. Está ahí produciendo lo que se puede. ¿Qué podemos hacer? ¿Sigue existiendo El Salvador? Sigue existiendo, depende de la gobernación, pero con 7 millones si van para tener 21 municipios y centros como el de San Roque, como el de Iboperenda, que todavía también depende. Y El Salvador se puede hacer muy poco, se puede solamente estar, pero hacer inversiones, investigación. Nos falta aliarnos, nosotros estamos dispuestos a eso, buscar otro tipo de cooperación y volver a retomar, por ejemplo, el ganado bovino criollo, que era una referencia, y empezar a producir porcinos. Éramos los primeros productores en porcinos en Bolivia. Santa Cruz nos dejó lejos. Claro. Nuestra gente de Monteagudo se fue a Santa Cruz y perdimos. Decimos, vendemos naranja de Guacareta, vamos a Guacareta. La producción ha caído.
Entonces, ¿de dónde viene la naranja? De donde sea, pero la marca quedó Guacaré. De Perú viene. ¿No es cierto? Qué pena. Sí. Ingeniero, usted ha sido de maravilla. Le agradezco mucho. Siga viniendo al programa para hablar de lo más importante, del alimento, del pan de todos los días, ¿no? Le agradezco mucho. Que siga bien, ingeniero, ¿eh? Muchísimas gracias, Iván. Y siempre es un tema importante, hablar del desarrollo y la producción de alimentos, que es nuestra vocación como profesionales comprometidos. Debe ser la facultad número 1 en importancia, ¿no? Así es. Sin alimentos, ¿qué hacemos? Inge, muchas gracias. Muchas buenas gracias, noches. Iván. Muchas buenas Enseguida vuelve el